Hay algo que se me hace muy interesante con respecto digamos, al concepto de la militarización de la seguridad pública. Si nosotros vemos lo que es la opinión de la población en general, la mayoría de los mexicanos, dependiendo de la encuesta, pero podríamos ver que está entre 55 y 60% del porcentaje de la población de los mexicanos, está a favor de que el ejército siga haciendo labores de seguridad pública y está a favor de que el ejército se encargue de la guerra contra el crimen organizado y llevar labores de seguridad interior. Entonces, aquí una cosa que me interesa mucho hacer en esta conversación es, digamos, dirigirnos hacia este 55-60% de la población mexicana que está a favor de la militarización, porque a final de cuentas, digo, lo que ellos ven en el día a día pues los policías no funcionan, no están corrompidas, no son confiables. Ve tú a saber la razón que le quieras poner, pero a final de cuentas, lo que ellos ven el día con día es que si el ejército los abandona, se quedan en la tierra de nadie, ¿no? Entonces, a mí me interesaría mucho establecer, así digamos, de una manera muy clara y hablarle a esas personas y preguntar por qué, más bien responder, por qué es negativo que el ejército esté haciendo labores de policía. Es decir, Bueno, a ver, estás planteando un tema complejo y además muy importante. Lo primero que hay que decir, y esto sí creo que es importante que todo el mundo lo tenga claro, es que nadie está proponiendo retirar al ejército de la noche a la mañana. eso es muy importante, sí. Nadie, jamás que yo sepa, ha hecho esa propuesta porque, pues, a estas alturas del partido llevamos ya más de una década en la que hay zonas enteras del país en el que no existe policía. No existe Exacto. porque no han tenido que construir una policía después de haberla desaparecido, porque tienen al ejército operando. Y no solo porque no han tenido que hacerlo, sino porque no pueden hacerlo. Municipios y estados le pagan al ejército para realizar tareas de seguridad. O sea, el ejército no solo recibe su ingreso o su presupuesto por parte del presupuesto federal, sino que además en aquellos lugares en donde sustituye a la policía, el Estado y el municipio tienen que pagarle de sus presupuestos para realizar esas tareas. Y entonces no, hay lugares en los que no hay policía porque no se ha podido construir policía porque el presupuesto se está ocupando en pagarle a los militares. En esos lugares no puedes retirar a los militares porque no tienes policía. Necesitas un periodo en el cual empalmes la construcción de la policía y el retiro del ejército. En algunos lugares eso puede pasar de inmediato. En Aguascalientes, si mañana se va el ejército, no va a pasar nada. Tenemos una policía bastante buena y profesional. Tenemos una policía que está formada en una escuela. Desde los años 80 tenemos escuela policíaca en Aguascalientes. En Tamaulipas es otro boleto. Ahí llevan 10 años sin policía y no vas a poder construir una policía fácilmente y quizás te tardes 10 o 20 años más. Y eso tenemos que tomarlo en consideración y quizás nos tardemos 20 años en desmilitarizar todo el territorio en las partes más críticas, pero tenemos que empezar a hacerlo. Y para empezar a hacerlo tenemos que invertir en policías profesionales. Y subrayo profesionales porque la gente tiene razón en tenerle miedo a la policía. Yo crecí en el Distrito Federal, que es el hogar de una policía míticamente corrupta y violenta. O sea, el Negro Durazo es quizá el arquetipo del policía corrupto, violento y abusador de su autoridad, y es de mi pueblo. Entonces yo sé lo que es crecer teniéndole miedo a la policía, sabiendo que cuando ves al policía no te da tranquilidad, te da miedo. Muy bien, profesional es la parte clave. La mayor parte de los policías en este país son o recurren a la corrupción porque no tienen otra opción, porque tienen que pagar sus uniformes, tienen que pagar sus coches, tienen que pagar sus balas, tienen que pagar para poder hacer su trabajo. O sea, es casi como si te diera yo una concesión para ir a sacar mordidas. Entonces tú me pagas por la concesión, tú pagas el equipamiento. Bueno, mientras el Estado haga como que les paga, los policías van a hacer como que trabajan. La exacto. propuesta no es nada más quitar a los militares y dejar a la policía que está. La propuesta es que en vez de estar invirtiendo en más militares, invirtamos en mejores policías, más y mejores policías, profesionales, bien pagadas, con prestaciones, bien equipadas. Esa es la propuesta. Ahora, ¿por qué invertir en policías y no invertir en militares? Unos dirán, bueno, pues ya está el ejército ahí, sale más barato seguir invirtiendo en militares. Sí, seguramente sale más barato, aunque la verdad no, sale mucho más caro el Claro. ejército que los policías. Pero lo importante es lo siguiente, la vocación del ejército no es la de procurar seguridad pública. Su organización no es una diseñada para la seguridad pública. Su equipamiento no es un equipamiento para ser utilizado en zonas urbanas entre población civil. Su entrenamiento no es un entrenamiento para
resguardar pruebas, detener a delincuentes, es un entrenamiento para matar a enemigos en el campo de batalla. Entonces, ¿qué sucede cuando utilizas a un cuerpo que no está diseñado para hacer labores de seguridad pública, sino para matar? Lo utilizas en población civil para hacer tareas de seguridad pública. Bueno, pues lo que hacen es matan. O sea, la letalidad del ejército en México es mayor cuando hace trabajo de seguridad pública que la letalidad del ejército israelí, por ejemplo, cuando está haciendo labor de batalla en una guerra. Es mayor que la de cualquier ejército en guerra. Entonces, pues si lo que queremos es parar la matanza, lo que tenemos que hacer es dejar de matar primero que nada y detener a los delincuentes, investigarlos, acreditar con pruebas los delitos que cometieron, aclarar esos delitos. Eso el ejército no lo puede hacer.